Gloria a Dios. Vamos a abrir las páginas de las Escrituras en el libro de Apocalipsis 1, versículo 3 hasta el versículo 8. Apocalipsis 1, 3 hasta el versículo 8. Vamos a leer y vamos a compartir, hermanos, el tema preparándonos para la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos saben que Cristo viene? ¿Cuántos están preparados? ¿Cuántos creen que Jesús va a venir en 1000 años? Ah, de veras. No, Cristo viene pronto. Ya 1000 años no, hermano. Puede ser hoy, puede ser más tarde, hermano. Puede ser cuando usted se duerma hoy en la noche, el día siguiente amanece ya en la gloria de Dios. El Señor viene. La iglesia tiene que estar preparada y de eso vamos a hablar, cómo nos preparamos, hermanos, para este glorioso evento de la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Hermanos, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo tiene que estar alerta en esta promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si nosotros tenemos esa convicción de la venida de Cristo y mantenemos latente en nuestro corazón, hermanos, la venida de Jesús, la pronta venida de Cristo, eso nos va a ayudar para que nosotros podamos vivir una vida cristiana comprometida con Dios, consagrada a Dios ahora y en el futuro, porque no sabemos cuándo vendrá el Señor. Y de hecho eso, hermanos, nos hace definitivamente cristianos comprometidos con el Señor día a día, porque no sabemos el día y la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Es tan importante, hermanos, el mantener la perspectiva de esta promesa de la segunda venida de Cristo, que el Señor Jesús nos advirtió en Lucas capítulo 12, versículos 45 y 46 lo siguiente. Dice: mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Vea qué peligroso es cuando un cristiano, hermanos, pierde de vista la venida de Cristo, la promesa inminente de la venida de Cristo. Dice: comenzará a golpear a sus criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, y vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Es decir, cuando se pierde, hermanos, de vista la inminente venida de Cristo y la necesidad de estar preparados para esa venida, hermanos, entonces el corazón se desvía por las cosas de este mundo y comenzamos a caminar en la carne. Comenzamos a caminar, hermanos, haciendo cosas que no agradan a Dios y que ponen en riesgo nuestro destino final y eterno, porque dice que pondrá su parte con los infieles. Es decir, aquellos que sean sorprendidos en la segunda venida de Cristo, que no estén preparados por su modo de vida, por sus actitudes. También el apóstol Pedro, en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 8 al 13, declara lo siguiente: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. O sea que ya existía en la época del apóstol Pedro miembros, hermanos, que pensaban que la venida de Cristo, eso estaba allá lejísimos, eso estaba allá en otra generación, y vivían una vida descuidada precisamente porque habían perdido de vista la perspectiva de la venida del Señor Jesús. Por eso dice aquí la palabra de Dios: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos a la venida del día de Dios? Porque la venida de Cristo, que es el día de Dios, hermanos, va a traer redención para la iglesia que lo espera, pero también va a traer juicio sobre la tierra
para aquellos que han vivido impíamente y que han negado la fe y que han rechazado la gracia de Dios, que han rechazado el plan de amor y de gracia que Dios les mostró en un momento determinado. Pero vea, hermanos, qué importante, cuando mantenemos una perspectiva correcta y sobre todo estamos preparados, porque puede ser que hoy venga Cristo, nuestra vida, hermanos, va a ser moldeada en piedad y en santidad. No así aquellos que descuidan esta promesa de la venida de Cristo. Van a vivir, hermanos, de una manera que va a tener lamentables consecuencias en su vida. Por eso, hermanos, que es importante que nosotros podamos vivir soñando, pensando, orando, hermanos, como que la venida de Cristo va a ser hoy. Como que antes de terminar el culto nos vamos a ir con el Señor. Hermanos, ¿por qué? Porque Cristo viene pronto y Él ha prometido venir a levantar, a recoger a su amada iglesia. Para poner en perspectiva esta prédica sobre la venida de Cristo, cuán cercana está la venida de Cristo, hermanos, quiero en primer lugar hablarle de 7 señales que actualmente se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Y que por supuesto cada una de estas señales, hermanos, que vemos su cumplimiento delante de nuestros ojos, nos hablan, nos declaran que el Señor ya está, hermano, afinando el escenario profético para su venida. Que el Señor nada más lo que está haciendo es dar algunos retoques del escenario, porque en realidad el escenario ya está establecido, ya está puesto, hermanos, para la pronta venida de Cristo. En primer lugar, la primera señal es la conformación y fortalecimiento de la nación de Israel, como también las amenazas que hay alrededor de este pueblo. Nosotros somos testigos del nacimiento de una nación, porque Israel es una nación reciente, el año 48. Algunos hermanos nacieron antes de ese momento glorioso, cuando Dios, hermanos, restauró la nación de Israel, porque había una profecía en la palabra, muchas profecías en el Antiguo Testamento acerca de este día glorioso, cuando Dios levantaría una vez más y restauraría a su pueblo. Dentro de estas profecías de la restauración de Israel habla Isaías en el capítulo número 41. Les voy a leer algunos de estos versículos maravillosos de la restauración de Israel. 41:9 dice: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Versículo 13: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Gloria a Dios. Este versículo, esta profecía, hermanos, generalmente la aplicamos a la iglesia, y está bien cuando hacemos una aplicación de este pasaje de la Biblia a la iglesia, pero primariamente tiene que ver con Israel. Tiene que ver, hermanos, con la restauración futura de la nación de Israel que anunció el profeta Isaías y otros profetas de antaño. Así que estamos viendo el cumplimiento de esta promesa cuando Dios, hermanos, restaura una vez más a la nación de Israel y la fortalece, porque hoy en día Israel es una potencia en el mundo, precisamente porque Dios está con este pueblo que Él ha constituido y ha levantado. Pero hermanos, hay muchos enemigos de Israel. Todavía hay muchos que quieren hacer desaparecer a la nación de Israel. Hay muchos que están en contra de la nación de Israel en Europa, en África, en América, en todo lugar. Hermanos, hay una aversión a la nación de Israel, pero quiero decirles que Israel va a permanecer firme. ¿Por qué? Porque fue Dios quien lo estableció. Y todos los enemigos de Israel, dice el Señor, los buscarás y no los vas a hallar. ¿Por qué? Porque Dios pelea contra los enemigos de la nación de Israel. La segunda señal que estamos viendo cumplida en nuestro medio, hermanos, es la proliferación de la homosexualidad o la sodomía. Hermanos, hoy en día como nunca antes,
el pecado de la inmoralidad sexual en esta área de la homosexualidad se ha multiplicado, hermanos, en las naciones de la tierra. Sabe que Israel, que es conocida como la Tierra Santa, hay un movimiento homosexual muy fuerte, hermanos, en Israel. Imagínense usted, en la Tierra Santa, ahí donde se predica, hermanos, la palabra de Dios, donde nació Cristo, donde nacieron los profetas de antaño, pero ahí en esa tierra, hermanos, hay un tremendo movimiento homosexual que se está expandiendo grandemente en toda la nación y así en el mundo entero. Nada menos comentábamos con mi esposa una noticia, hermanos, allá en España, que hubo una celebración, hay una fiesta gay, y sabe que como resultado de esa fiesta 50 niños consagraron su vida a ser gay. Imagínense cómo opera este espíritu, hermanos, de inmoralidad, este espíritu, hermanos, que está azotando las naciones hoy en día, y nosotros estamos viendo el cumplimiento de esta profecía que Jesús declaró. Dice él, como en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta que el día Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas al día en que salió Lot de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea que Dios nos está hablando, hermanos, las señales, esta señal que es una señal muy importante, porque el movimiento gay nació hace como 35 años atrás. Pero no es sino en esta presente generación, hermanos, que la sodomía se ha expandido y ha crecido de manera, hermanos, exponencial en las naciones de la tierra. Señal número 3, la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, hay una profecía de Daniel, capítulo 2, versículo 41, y capítulo 7, versículos 23 y 24, que declara que las naciones sobre las cuales va a reinar el anticristo en el tiempo final será una confederación de 10 naciones. Y actualmente la Unión Europea tiene más de 10 naciones en su estructura. ¿Qué es lo que va a pasar con la salida, hermanos? Si usted lo va a ver en el futuro, ¿qué es lo que va a pasar con la salida de Inglaterra de esta comunidad? Otras naciones también van a salir, y tendrá que haber una recomposición de lo que es la Unión Europea, hermanos, actual, precisamente porque se están alineando, hermanos, a la profecía bíblica. Se están alineando al plan de Dios que fue revelado en su palabra. De tal manera que esta es una señal muy importante, hermanos, que se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Señal número 4, la crisis económica global. ¿Por qué? Porque la crisis económica, hermanos, está empujando a las naciones día a día, poco a poco, a buscar un líder que pueda librarles de la situación económica mundial. A buscar, hermanos, la manera, la forma. Y la única forma es aliarse y hacer pactos, hermanos, con las naciones que son poderosas en la economía, para que pueda haber realmente una solución al problema de la economía mundial. Y esto obviamente la crisis económica va a empujar y está empujando a las naciones a buscar una solución que va más allá de sus capacidades y buscar a un líder, hermanos, mundial que pueda sacarles adelante en este problema tan serio como lo es la crisis económica. La señal número 5, el fortalecimiento de los lazos ecuménicos de las principales religiones del mundo. Hermanos, hay cosas que no las conocemos porque no se revelan en la prensa, en los noticieros. Pero desde que el líder de la Iglesia Universal, el actual, hermanos, llegó al poder, ha habido una intención y también ha habido una, diríamos, actividad muy fuerte para que se dé un pacto entre las religiones más poderosas, hermanos, de la tierra, las religiones más grandes, que tienen mayor influencia sobre las naciones actualmente. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, el problema, hermanos, del terrorismo internacional está fundamentado supuestamente entre principios religiosos.
Y para acabar con el terrorismo, entonces hay que buscar, hermanos, cómo las religiones del mundo puedan aliarse y puedan entrar en una paz, en un pacto de paz, a través de la parte religiosa. Y de esa manera poder atacar el terrorismo internacional, o que se termine, porque se supone que eso tiene una base religiosa. Así que ha habido, hermanos, desde el Vaticano han existido esfuerzos muy significativos, muy importantes, para que haya unión entre las religiones más grandes del mundo, conocido esto como el movimiento ecuménico, que está en vigencia. Y esta es una profecía también que está en Apocalipsis capítulo 13, que habla precisamente del falso profeta y la dirección del falso profeta sobre la base, hermanos, de una religión mundial, donde está conformada por todos los principios religiosos que se profesan en la tierra. Así que todo esto es parte, hermanos, de una estrategia del enemigo, pero usted y yo estamos viendo el cumplimiento de esta cuarta señal, hermanos, en nuestro tiempo, o quinta señal. Señal número 6, el avance de la predicación del evangelio. Amados hermanos, hay buenas noticias. El evangelio está extendiéndose. El evangelio está tocando otras etnias. El evangelio está llegando a otras naciones, hermano, por el esfuerzo de la predicación de la iglesia, por el esfuerzo misionero de la formación y el envío de misioneros, de las agencias misioneras en el mundo, de las iglesias, hermanos, que están enviando misioneros para que se predique la palabra en el mundo entero. Hermanos, el evangelio está creciendo en las naciones, está expandiéndose en las naciones. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, y aquí está la profecía de Jesús, en Mateo 2, 24, 14, Jesús dijo: y será predicado este evangelio para testimonio en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Una de las cosas que se están estudiando hoy en día, hermanos, es la incalculable dimensión de comunicación que tienen, hermanos, las redes sociales. Las redes sociales están causando un impacto de comunicación en el mundo entero. Y yo no dudo, hermanos, que el Espíritu Santo está utilizando también las redes sociales para llevar el evangelio a otras latitudes del mundo. No se puede cuantificar, hermanos, el impacto que tiene esto, porque son millones de personas que pueden recibir inmediatamente un mensaje, hermanos, de Dios, si es que el Espíritu Santo puede usar cualquier medio de comunicación para llevar la palabra de Dios. Nosotros mismos hemos sido sorprendidos aquí en la iglesia, hermano, con 28 millones o no sé cuántos millones de personas que en un año han accesado y han visto, han oído algún mensaje de esta iglesia que se emite desde aquí al mundo. ¿Por qué razón? Porque el impacto, hermanos, que las redes sociales tienen, definitivamente no lo podemos medir. Y yo digo, el Espíritu Santo está usando las redes sociales para predicar la palabra de Dios. Está llevando el evangelio está creciendo. Amados hermanos, creo que esta es la única señal que tiene todavía, hermanos, que cumplirse a plenitud, pero la predicación del evangelio está corriendo a pasos agigantados en el mundo, definitivamente que sí. Y la séptima señal es la multiplicación de la maldad. Jesús dijo en Mateo 24:12, y a causa de la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo en el mundo? ¿Qué es lo que estamos viendo en nuestro país, hermano? Viendo asesinatos, hermanos, de gente que no tiene corazón. Estamos viendo barbaries, hermanos, en cuanto a la maldad en el mundo. Imagínense usted lo que está sucediendo a través del terrorismo internacional, aún en aquellos países que antes, hermanos, se sentían orgullosos de ser países pacificadores, países, hermanos, donde había alta seguridad, pero ahora, amados hermanos, la maldad se ha multiplicado y estamos viendo, hermanos, la maldad, la guerra, la violencia, la inmoralidad, la corrupción. Hay muchos presidentes de la república que están yendo a la cárcel por la corrupción, hermanos, por por el anhelo de las cosas materiales, la codicia de las cosas materiales. Estamos viendo, hermanos, que en el mundo definitivamente la maldad se ha multiplicado y el amor de muchos se ha enfriado. Así que son señales que
nosotros estamos viendo su cumplimiento, está delante de nuestros ojos. Ahora, en segundo lugar, hermanos, cuando hablamos de la venida de Cristo, ¿quién es el que respalda y el que ha de sustentar esta verdad hasta que se cumpla? Es el Señor Jesucristo. Y en este pasaje que hemos leído en la Escritura, hermanos, antes que lleguemos ahí a las 7 revelaciones de la persona de Cristo que nos da este pasaje de la Escritura, quiero en primer lugar, hermanos, comentar la palabra bienaventurado que aparece en el versículo 3. Porque esta bienaventuranza no es para cualquier persona, sino que esta bienaventuranza es para quienes, dice, para los que oyen, los que leen y los que guardan la profecía. Yo diría la profecía de la segunda venida de Cristo. O sea, esta bienaventuranza, que es la bendición, hermanos, de la salvación eterna, que es el contenido de este pasaje de la Escritura por obra de Cristo, no es para cualquier persona, sino para aquellos que estamos dispuestos a oír, estamos dispuestos, hermanos, a conocer la venida de Cristo, y sobre todo estamos, hermanos, dispuestos a mantenerla latente en nuestro espíritu. Amén. De decir, sí, Señor, me voy a preparar, voy a estar preparado todos los días. Señor, las 24 horas de cada día voy a estar preparado para tu venida. Esos son los que están guardando, hermanos, la profecía de la segunda venida de Cristo realmente en su corazón. Los que están preparándose, preparados continuamente. A eso se refiere, hermanos, porque viene el kairos de Dios. Porque dice la última parte del versículo, porque el tiempo está cerca. Puede ser hoy, hermano, la venida de Cristo. Puede ser hoy. Puede ser más tarde, puede ser en la noche, puede ser mañana, puede ser cualquier día de esta semana. Cristo viene porque estamos en el kairos de Dios, en el tiempo, hermanos, del arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Y es por eso que puede ser en cualquier momento, como lo declara la palabra de Dios. Y en segundo lugar, el versículo 4 habla de las 7 iglesias. Las 7 iglesias se refiere a la iglesia de Cristo de todos los tiempos. Se refiere a la plenitud de la iglesia de Cristo en todos los tiempos. Porque el número 7 en el libro de Apocalipsis habla de la plenitud de Dios, pero también habla de la plenitud, hermanos, de la palabra de Dios, de las profecías, de lo que Dios ha declarado. De tal manera, hermanos, que si la iglesia son estos candeleros en los cuales, dice, el Señor se mueve, quiere decir que en todos los tiempos, desde la iglesia apostólica ya hace 2000 años hasta el día de hoy, Cristo se ha movido en medio de su iglesia. Cristo está respaldando a la iglesia. Cristo está respaldando la segunda venida. Hermanos, Cristo es el que sustenta este espíritu de la segunda venida para recoger a su amada iglesia, a su pueblo que le ha amado, a su pueblo que le ha esperado. Y es por eso que la palabra de Dios dice que en medio de los 7 candeleros que representan a la iglesia de todos los tiempos, Cristo se mueve, gloria a Dios. Hermano, Cristo se está moviendo aquí este día y se está moviendo en la iglesia en todo el mundo. Hermanos, la iglesia de Cristo que está diseminada por todas las naciones, Cristo está ahí sustentando sus promesas en la vida de la iglesia. Por eso, esto es muy importante, porque nos damos cuenta de quién nos hizo la promesa de la segunda venida. La promesa de la segunda venida, hermanos, no fue dada por un pastor, no fue dada por un apóstol en el pasado, no es dada por alguna persona en lo particular, no. La promesa de la segunda venida, en la cual usted y yo vamos a creer y vamos a mantener latente esa verdad en nuestro corazón, es una promesa de Cristo, es una promesa del Hijo de Dios. Y vea las características que menciona Apocalipsis acerca de Cristo. En primer lugar, dice el Dios eterno, el que es, el que era y el que ha de venir. Cristo, hermanos, es ese Dios eterno que no tiene principio ni fin. Ese Dios que sustentó a la iglesia apostólica y a través de toda la historia, y es el mismo Dios eterno que está con usted y conmigo el día de hoy. En segundo lugar, dice el testigo fiel. Cristo es el testigo fiel. ¿Por qué? Hermanos, porque la salvación suya y mía, ¿sabe dónde fue planificada? Fue planificada en el corazón de Dios en el cielo. Y Cristo vino a este mundo, hermanos, dejó su gloria en las alturas,
se vistió de carne como usted y como yo, y vino, hermanos, para manifestar la palabra, el plan glorioso de salvación que Dios tenía para toda la humanidad, y lo hizo con fidelidad hasta la muerte. Por eso dice la palabra, el testigo fiel. Y quiero también decirle, amado hermano, que si Cristo le prometió que vendría a buscarle, Él lo va a cumplir, porque Él es fiel y verdadero. Él va a cumplir su palabra a la iglesia con toda fidelidad. Número 3, dice el primogénito de los muertos. Está hablando del Dios que murió pero resucitó. Y así como Cristo murió, pero al tercer día resucitó y se levantó con poder y gloria, así también, hermanos, todos aquellos que hemos creído en Él, también, hermanos, si un día morimos, seremos levantados. Es la esperanza que el apóstol Pablo predicaba a la iglesia de Tesalónica. Viene el día, a la final trompeta en el cielo, cuando suene la trompeta, es decir, cuando el anuncio de Dios, la orden de Dios se dé. Hermanos, aquellos que están muertos, que ya estuvieran muertos, dice, serán levantados de las tumbas y van a recibir un cuerpo glorificado y se van a encontrar con su Señor en las alturas. Y aquellos que estemos vivos, yo creo que esta generación, hermanos, podemos ver la venida de Cristo. Seremos, dice, transformados en un abrir y cerrar de ojos, hermanos, para recibir al Señor en las alturas. Gloria a Dios. ¿Sabe? Ese Cristo, hermanos, que murió pero resucitó, Él también va a levantar con poder y gloria a su iglesia. Es más, espiritualmente ya hemos sido resucitados en el poder del Espíritu Santo por la obra del Cristo resucitado. Número 4, dice el soberano de todos los reyes. Hermanos, los reyes de la tierra hoy en día, mire, cuando el hombre se le da un poquito de poder, se enloquece, ¿verdad? Porque los reyes de la tierra se vuelven dioses para sus naciones. Y algunos se vuelven dictadores para las naciones. Y se tiene que hacer lo que ellos dicen. Y se tiene que hacer, hermanos, su propia voluntad. Se olvidan que hay una autoridad sobre ellos. Se olvidan que el soberano de los reyes se llama Jesucristo. Que Dios es el que tiene la última palabra en nuestras vidas, y no es, hermano, el rey o la corte de este mundo la que tiene la última palabra para la humanidad. Es Cristo el Señor, el soberano de los reyes. ¿Sabe por qué los judíos usan el kipá aquí? Ese sombrerito que usan acá. La explicación es esta. Ellos creen que sobre su cabeza hay alguien superior. Y de hecho, ellos creen que Dios está sobre su cabeza y Él es el soberano sobre sus vidas. Y habla de un sometimiento a Dios a través de ese símbolo que tienen aquí, el kipá en su cabeza. Es decir, ellos reconocen, hermanos, que hay un soberano sobre su vida. Usted y yo también tenemos que reconocer que Cristo es el soberano de nuestras vidas, que ya nosotros no podemos vivir de acuerdo a nuestra propia voluntad o sentimientos, hermanos, o nuestro propio plan. Tenemos que someternos al plan divino de Cristo. Tenemos que someternos a la soberanía y a la soberana voluntad de Dios en nuestras vidas. Él es, número 5. Vea qué precioso esto, hermano. Dice, el que nos amó y por tanto, dice, nos lavó de nuestros pecados. Imagínense qué poderosa esta obra de Cristo, hermano. Dice, nos lavó de nuestros pecados. Es decir, nos perdonó y nos hizo merecedores del reino de Dios y de la voluntad del Padre y de la riqueza gloriosa del Padre. Hermanos, sencillamente porque Él nos amó. ¿Y cómo es posible, hermanos, que Cristo pueda amar a un vil pecador? ¿Cómo es posible que la sangre pura, hermanos, y perfecta que fue derramada en la cruz del Calvario, hermanos, pueda limpiar las miserias y el pecado más horrendo de nuestro corazón? ¿Sabe por qué? Porque nos amó Cristo. Porque todo, hermanos, viene precisamente por el amor que Cristo tuvo hacia el hombre pecador. Lo amó y por tanto lo lavó con su sangre preciosa. Qué triste que algunas personas en el mundo, hermanos, rechazan el amor de Cristo. Qué triste que muchos no han permitido que Cristo, hermanos, pueda lavar sus pecados
y los puede hacer merecedores del reino eterno de su Padre, a quien Él representó aquí, hermanos, en la tierra, los intereses del Padre Celestial. Es mejor que usted hoy reconozca que Dios lo amó, reconozca que solo Él lo puede perdonar y lo puede limpiar de todo pecado que le impida ir a la presencia de Dios antes que sea demasiado tarde, porque cuando Cristo, hermanos, nos limpia con su sangre, no hay, hermanos, enemigos, no hay demonio, no hay, hermanos, principios religiosos que puedan estorbar la obra que ya Cristo hizo en nuestro corazón. Por eso dice la Biblia: por gracia sois salvos por medio de la fe. Número 6 dice: el que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Después de que el Señor limpió nuestros pecados por su amor, la palabra de Dios dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes, es decir, un linaje especial. Usted recuerda en el Antiguo Testamento, cuando Dios estableció su culto allá en el Antiguo Pacto, estableció un linaje para que ellos ministraran en su presencia, el linaje de Aarón. Todos los hijos de Aarón se convirtieron, hermanos, en ese linaje, que estarían en la presencia de Dios, ministrando a Dios y también ministrando al pueblo. Pues sabe, a través de la muerte y resurrección de Cristo, Él levantó un linaje que Él le llama de reyes y sacerdotes. Usted es un rey y un sacerdote a la vez. El sacerdocio habla, hermanos, de que la iglesia debe de vivir, usted y yo debemos de vivir en la presencia de Dios, debemos de vivir en comunión con Dios. La comunión con Cristo y su palabra es vital para nuestra vida, para nuestra salud espiritual. Como sacerdotes tenemos que vivir en la presencia de Dios, y como reyes tenemos que ejecutar, hermanos, el plan de Dios en la tierra. Usted es rey, usted tiene autoridad de rey, autoridad de reina, las hermanas. ¿Y para qué sirve un rey, una reina? Para ejecutar el plan de Dios. Usted y yo, hermanos, tenemos la autoridad de rey para ejecutar en esta tierra el plan glorioso de Dios, el plan del evangelio de Jesucristo en todas las naciones. Por eso Cristo envió a su iglesia y le dijo: vayan y prediquen el evangelio. ¿Con la autoridad de quién? Con la autoridad de Dios. Estamos predicando la palabra en las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque Él hizo un linaje especial. Usted es un sacerdote de Dios, usted es un rey de Dios. Hermanos, si Dios nos ha dejado aquí en la tierra para que cumplamos un propósito en su plan eterno. Y por último dice: el alfa y la omega, el primero y el último. Es decir, hermanos, el que es la causa de todas las cosas. Cristo es el alfa de la iglesia y la omega de la iglesia. Cristo, hermanos, abrió a través del Calvario lo que conocemos como la gracia, el tiempo de gracia. Estamos en ese tiempo. El tiempo de la iglesia es el tiempo de la gracia de Dios. Salvación para todos los gentiles, salvación para todas las naciones, incluyendo Israel como nación de Dios. Hermanos, ahora hay salvación para todo mundo. ¿Por qué? Porque Cristo, el alfa de la iglesia, abrió una oportunidad en el Calvario de salvación para toda la humanidad. Pero también Cristo es la omega de la iglesia. Es decir, que hay un tiempo, hermanos, en que este periodo se va a cerrar. El periodo de la gracia se va a cerrar. El periodo de la iglesia se va a cerrar. ¿Y cuándo se va a cerrar? Cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces, Él es la causa de la iglesia. Él es el que sostiene la iglesia. Él es el que respalda a la iglesia para que la iglesia pueda cumplir, hermanos, su misión en la tierra. Yo quiero decirle algo aquí muy importante, que creo que es porque hay, hermanos, algunas declaraciones a veces que nosotros las tomamos en nuestro corazón porque vienen de pastores que son muy famosos en el mundo, que los siguen grandes multitudes. Miren, no nos engañemos. No significa que aquel que lo sigue en las grandes multitudes está en lo correcto, ¿verdad? El que está en lo correcto es el que predica la verdad de Dios, la palabra, sea que tenga pocos miembros o lo sigan muchos, hermano.
Pero no quiere decir que por aquellos que mueven masas, quiere decir de que tienen el mensaje correcto. Pues uno de estas personas, hermanos, de estos predicadores, se atrevieron a declarar un día de que para la iglesia cristiana hoy en día el rapto o la promesa de la segunda venida de Cristo era un escapismo para la iglesia. Yo quiero decirle que el rapto de la iglesia no es un escapismo de la iglesia, sino que el rapto de la iglesia o la segunda venida de Cristo, conocida así también, hermanos, es una promesa para la iglesia. No es un escapismo para la iglesia, es una promesa para la iglesia. ¿Por qué? Porque de la misma manera, hermanos, como un ejército va a la batalla y está peleando contra el enemigo y está, hermanos, haciéndole frente a toda la oposición del enemigo, y al final de cuentas este ejército vence al enemigo, tiene que regresar a casa para recibir la recompensa de su trabajo. Hermanos, la iglesia en la tierra hoy en día está trabajando. La iglesia hoy en día en la iglesia está luchando. La iglesia hoy en día hermanos, en el mundo está batallando contra el enemigo. Y la segunda venida de Cristo es el llamado de Cristo a la iglesia para recompensar el trabajo que la iglesia hizo sobre la faz de la tierra. No es un escapismo, es una promesa de Dios. Hermanos, Cristo viene a levantar a su iglesia porque Él va a recompensar a aquellos que fielmente le amaron, le sirvieron e hicieron la obra que Él les encomendó sobre la faz de la tierra. Y por eso, hermanos, Cristo es el alfa y la omega de la iglesia. En tercer lugar, ¿cómo nos preparamos entonces para la segunda venida de Cristo? ¿Cómo puedo estar seguro hoy, ahora mismo, no mañana, sino ahora mismo? Pregúntese, ¿estoy preparado para la segunda venida de Cristo? Si Cristo viniera hoy, antes de que cerremos este culto, yo me iría con Él, estaría con Él por la eternidad, o mi corazón o mi vida o mis convicciones no están realmente preparadas para asegurar que si Cristo viniera hoy me iría con Él. Pues el Señor Jesús nos dejó, hermanos, unos preparativos que teníamos que hacer. ¿Te recuerda el día que la iglesia, más bien que el pueblo de Israel salió de Egipto? Hermanos, esa noche dice la Biblia que todos ellos estaban con sus vestidos puestos, tenían su calzado puesto, tenían sus maletas ya hechas. ¿Por qué? Porque ellos creyeron lo que Moisés les dijo de parte de Jehová: esta noche Dios los va a sacar de la esclavitud y los va a llevar a su tierra prometida, los va a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Y este pueblo, hermanos, creyó a la palabra del profeta Moisés, que era una palabra de Dios para ellos, y se prepararon. De la misma manera, hermanos, la iglesia hoy en día, si nosotros hemos creído a Cristo, a su palabra y a sus promesas, tenemos ya que estar con las maletas hechas, porque no le va a quedar tiempo, hermano. Porque la Biblia dice que es un abrir y cerrar de ojos. En milésimas de segundos Cristo va a arrebatar a su iglesia y no habrá tiempo de irnos a poner la ropa espiritual, hermano, allá a la casa. No habrá tiempo de ir a orar para consagrarnos. No va a haber tiempo para ir, hermanos, a recoger a la familia y a los hijos a la casa para que se vayan conmigo. Es necesario que estemos ya preparados, que estemos listos. Y esa es, hermanos, la promesa de la segunda venida. Debe de estar en su corazón, debe de estar latente en mi corazón. Debo de estar preparado hoy y siempre, hermanos, porque la venida de Cristo no sabemos cuándo será. Puede ser hoy, puede ser más tarde, pero Cristo viene por su iglesia. El primer llamado para prepararnos a la segunda venida de Cristo está en Apocalipsis 2, 4 y 5. Dios dice aquí: vuélvanse al primer amor. Es un llamado, hermanos, a volver nuestro corazón a Dios, porque hay muchos que estamos amando el mundo. Hay muchos, hermanos, que realmente Cristo no es la preeminencia, la persona más importante en nuestra vida. Y Dios, hermanos, quiere que el amor a Él sea, hermanos, lo más grande en nuestro corazón.
Estamos amando a Cristo sobre todas las cosas. Estamos amando a Dios más que la familia. Estamos amando a Dios más que al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres. Estamos amando a Dios más que al trabajo, más que a la posición, más, hermanos, que a la profesión. Estamos amando a Dios más que a nuestra riqueza o a nuestra pobreza, como sea el caso. Cristo es la persona preeminente en mi vida. Amado hermano, hay muchos que realmente con lo que hacen están demostrando que realmente Cristo no es el primero en su corazón. Pero aquí Dios le dice: vuélvete al primer amor. Hermanos, el que ama a Dios sobre todas las cosas está preparado para la segunda venida de Cristo. Segundo llamado, Apocalipsis 2:10, es un llamado a la fidelidad a Cristo, aún en medio del sufrimiento, de las pruebas, de las batallas que podamos atravesar como cristianos. Hermanos, como cristianos estamos en batalla, se lo recuerdo. Usted no está jugando, usted está en una batalla. Usted está en un conflicto bélico espiritual con Satanás, con quien no hay pactos. Hermanos, no hay treguas. Estamos en una batalla espiritual. Y el cristiano tiene que saber, hermanos, que las pruebas no deben de tomarlo por sorpresa, dice la Biblia. Pero hay algunos que cuando viene una prueba se asustan. ¿Por qué? Porque no están preparados, hermano. Dice la palabra que no nos sorprende el día de la prueba. ¿Por qué? Porque a través de la prueba Dios pule a sus hijos. Dios pule a la iglesia, vuelve más fuerte a la iglesia. La Biblia dice que los hombres de fe del capítulo 11 de Hebreos se hicieron fuertes en batalla. Gloria al Señor. ¿Cuándo usted se va a hacer fuerte espiritual? Hermano, en las pruebas, en las batallas, en las luchas, en la guerra espiritual que usted está librando en las cosas del Señor. Pero vea lo que dice la Escritura: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero ¿qué dice? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fidelidad a Cristo. ¿Somos fieles a Cristo? Pase lo que pase, venga lo que venga, estamos preparados para la segunda venida de Cristo. Entonces, número 3, el llamado número 3, Apocalipsis 2, versículos 14 y 15. Es un llamado, hermanos, a guardarnos en santidad, a renunciar a toda práctica pecaminosa en nuestra vida, que están aquí ilustradas con la fidelidad de un hombre llamado Antipas, que fue un testigo fiel, un testigo santo, un hombre que se guardó para Cristo a pesar, hermanos, de las tentaciones que rodearon su vida. Y también está ilustrado por Balaam, que era un falso profeta, y también los Nicolaitas, que era, hermanos, una secta que era contraria al cristianismo, y que era una secta definitivamente que estaban basados sus principios en la egolatría y no en la espiritualidad. Pero en este pasaje de la Escritura, hermanos, puntualmente Dios nos llama para que nos guardemos del pecado de la idolatría, de la fornicación y del egocentrismo. Son 3 pecados, hermanos, de los cuales la iglesia que está preparada para la venida de Cristo debe de estar libre. Y cuando hablamos de idolatría, no hablamos de esas figuras, ¿verdad?, que comúnmente conocemos como ídolos. No, hermanos, el dinero puede ser un ídolo, el sexo ilícito puede ser un ídolo, la ira en su corazón puede ser un ídolo, el hablar, hermanos, el hablar cosas con su lengua calumniosas que destruyan la vida de otra persona puede ser su ídolo. Como también, hermanos, muchas de las cosas que hay en el mundo, de esas cosas tenemos que guardarnos los cristianos, los hijos de Dios. Y la fornicación, que es el pecado sexual. Imagínese usted, hermano, que esta semana en Estados Unidos hay un cuestionamiento. Se están cuestionando si la pornografía es un elemento, hermanos, prejuicioso y destructivo para la salud pública. Tarde. ¿Cómo no va a ser destructivo para la salud pública, mental de nuestra generación la pornografía? Pero hasta ahora se están preguntando, ¿será que la pornografía es
es un daño que se le está haciendo a la sociedad entera, en las generaciones, sobre todo de niños y jóvenes. Claro que sí, hermano. ¿Pero por qué? Porque hay un espíritu, hermanos, inmundo que ha atrapado el corazón de los hombres en esta área de la inmoralidad sexual. Estuvimos predicando hace unos días en un país allá en Sudamérica. Yo le pregunto al misionero, le digo, por tratar de averiguar, le digo, mira, ¿cuáles son las fortalezas espirituales que tú has encontrado aquí en esta sociedad en la que tú estás ministrando? Y me mencionó como 5 o 6 que él ha detectado como fortalezas espirituales que se oponen obviamente al avance de la iglesia. Y una de ellas me dijo es la fornicación. Porque aquí, me dice, la gente se unen en uniones libres, así tienen sus hijos y viven como que eso fuera normal. El matrimonio no lo toman en cuenta. Están viviendo en una unión libre. ¿Sabe cómo se llama eso en la Biblia? Fornicación. Aunque le pongan amor libre, unión libre, bueno, cualquier cosa que le puedan poner como título, hermanos, pero aquella persona que está conviviendo sexualmente con otra persona que no está bajo la bendición del pacto del matrimonio, se llama fornicación en la Biblia. Entonces regreso, y ahí en una reunión un querido hermano me regala una encuesta, porque él trabaja en esto de las estadísticas de nuestro país en el año 2014. O sea, estamos hablando de una estadística reciente. Y cuando yo veo, hermanos, el porcentaje de las personas que están formando familia en este país bajo el matrimonio, veo, hermanos, que el porcentaje de aquellos que están viviendo en familia, entre comillas, en este país, hermanos, el porcentaje de los matrimonios con el porcentaje de los que están viviendo nada más así en convivencia, sin matrimonio, es similar. Y entonces yo dije, yo fui allá y creí que allá en el sur de América la gente estaba viviendo en fornicación, pero regreso a mi querido país y me doy cuenta por las estadísticas que aquí es similar. De ese pecado de la fornicación, de la idolatría, del orgullo, de la autosuficiencia, de la vanagloria, es que Dios le llama a esta iglesia, que también es para nosotros, hermanos, a que se limpie de todas estas cosas, porque su venida está cerca. Amado hermano, aquel que está atrapado en la idolatría, en la fornicación o en el orgullo, el egocentrismo de su corazón, no está preparado para la segunda venida de Cristo. El cuarto llamado en Apocalipsis 2:20 al 24, es un llamado para cuidarse del espíritu de Jezabel. Jezabel es un personaje, hermanos, que está ahí en el Antiguo Testamento, en el libro de los Reyes. Jezabel tenía 3 características, bueno, hay muchas más, pero 3. Una, era una anticristo, porque era una opositora al culto de Dios. Es más, perseguía a los profetas y los mataba, porque se oponía a todo lo que era de Dios, y los profetas de Dios que predicaban la palabra se convertían en blanco de ella para destruirlos, para destruir el culto a Dios. Por otro lado, era una mujer ocultista. Tenía 800 sacerdotes, hermanos, del ocultismo, que se encargaban de los cultos a los ídolos y a los dioses paganos. Y además de eso, era una mujer fornicaria y que instaba también a la fornicación. Entonces son 3, hermanos, 3 características dañinas, destructivas, que habían en el corazón de esta mujer. Y el Señor a la iglesia aquí en este pasaje, hermanos, le llama a cuidarse de la influencia de Jezabel, del espíritu de Jezabel. Es decir, hermanos, de toda fornicación, de todo aquello, hermanos, que nos puede manchar en el ocultismo, y de todo aquello que se opone a Dios. Si usted todavía habla de levantarse con el pie derecho, está en ocultismo, hermano. Si usted todavía habla de buena y mala suerte, esos son conceptos del ocultismo. Si usted todavía, hermanos, va al periódico para ver cómo va a estar el día, si va a estar soleado o si va a estar oscuro,
o qué es lo que va a pasar durante el día a través del horóscopo. Hermanos, no estamos preparados para la segunda venida de Cristo. Del espíritu de Jezabel, Dios le dice: guárdense, límpiense, porque hay algunos de ustedes que todavía están ahí albergando el espíritu de Jezabel, que los está destruyendo definitivamente y los está, hermanos, alejando de la gracia de Dios. Sabe que tan poderoso, hermanos, era el movimiento de Jezabel en aquel tiempo, que la palabra de Dios dice que a esta carta de Pérgamo se le llama donde están las profundidades de Satanás, porque era un ocultismo, hermanos, muy fuerte el que manejaba Jezabel en aquel tiempo. Y esto es lo que estamos viendo hoy en día. Hermanos, mire que, le repito, en el nombre de Jesús, no es por afectar o dañar la reputación de nadie, pero le repito, hermanos, el hecho de que una persona tenga seguidores, muchos seguidores, no significa que tenga la verdad. Porque escuché a otro predicador muy famoso que recomendó que los cristianos pueden hacer yoga, porque el yoga, la verdad, no es dañino en su sentido práctico para ninguna persona. En otras palabras, estaba favoreciendo, hermanos, que los cristianos también podemos practicar el yoga. Imagínese usted, hermano, hasta dónde hemos llegado en cuanto a la influencia de Jezabel en la iglesia de Cristo, de la cual usted y yo tenemos que guardarnos, porque ese es el llamado que Dios hace a la iglesia de Cristo. Por otro lado, el quinto mensaje de Cristo, o el llamamiento, Apocalipsis 3:10, es un llamado a permanecer firmes en la fe, un llamado a probar nuestras convicciones cristianas, porque dice la Escritura 3:10 de Apocalipsis: por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia. Hermanos, Dios está probando a la iglesia. Dios está probando su fe. Dios está probando la convicción que la iglesia tiene en Él, en su plan, en su palabra, en su verdad. Hermano, aquel que no cree en la Biblia, sus convicciones serán endebles. Aquel que todavía cuestiona la Biblia, que fue escrita por hombres, y lo uno, lo otro, que son cosas que realmente algunos dijeron fábulas. Hermano, Dios está probando las convicciones de los cristianos. ¿Sabes quiénes van a ir con el Señor en el rapto? Aquellos que tienen convicciones firmes en Cristo, aquellos que tienen raíces en la palabra de Dios, aquellos, hermanos, que creen y están convencidos por el Espíritu Santo del plan glorioso de Dios para sus vidas. Hermanos, estamos en un tiempo de prueba para la iglesia. Número 6, Apocalipsis 3:8, es un llamado a ser fieles en el cumplimiento de la gran comisión. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta puerta abierta, hermanos, habla de la oportunidad que el mundo ahora tiene para escuchar el mensaje del Evangelio de Cristo. Y somos nosotros como iglesia los que hemos de predicar la palabra. Es usted, soy yo. Hermanos, no hay un discípulo que no haga la obra de Dios. No existe ese concepto de discípulo en una persona que solamente es un espectador en la iglesia, que solamente oye la palabra y se va a la casa y regresa el domingo siguiente. Hermanos, no existe ese concepto de discípulo en la palabra de Dios. El discípulo está comprometido. El discípulo ha vendido su vida a Cristo. El discípulo, hermanos, está entregado, está comprometido a hacer la obra que Dios le mandó que hiciera. La predicación de la palabra nunca fue la intención de Dios que fuera, hermanos, hecha por los predicadores. Bueno, claro, los predicadores tienen un llamado especial para predicar la palabra de Dios, los misioneros, los evangelistas, pero nunca fue la voluntad de Dios que la palabra fuera predicada solamente por estos ministerios. Jesús dijo, Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amado hermano, y esa palabra, ¿sabe qué? La recibieron 120 o como 120 en el aposento alto, y no todos eran predicadores, no todos eran evangelistas,
No todos eran misioneros, sino que era el cuerpo de Cristo. Era la iglesia que estaba representada ahí en el aposento alto. Quiere decir, hermanos, que Dios le ordena a usted y a mí a que cumplamos la misión. La puerta está abierta. Podemos predicar a Cristo y a este crucificado. Tenemos que predicarle a la familia. Tenemos que predicarle a los vecinos, a los compañeros de trabajo. Tenemos que predicarle a este país. Tenemos que ir a predicar a otras naciones del mundo el evangelio de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia que ha de recibir a Cristo en su venida es aquella iglesia que está multiplicando los talentos. ¿Se acuerda de los talentos? La parábola de los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. El que valoró los bienes de su amo fue y multiplicó los talentos, porque valoró los bienes de su amo. ¿Cuáles son los bienes de la iglesia? Los bienes de la iglesia es el evangelio. No nos engañemos o no dejemos que nos engañen. La riqueza de la iglesia no es el oro y la plata de este mundo. La riqueza del evangelio, es decir, de Dios, hermanos, que ha depositado en las manos de la iglesia, es el evangelio de Cristo. El evangelio de la salvación por la gracia de Dios a todo aquel que cree en Cristo Jesús. Esa es la riqueza que Dios ha puesto en las manos de sus siervos para que se multiplique, hermano. Es decir, que ahí ponemos la diligencia de cada uno. Estamos nosotros haciendo la obra, hermanos. Estamos predicando, todos los que estamos aquí, sin distinción alguna. Si usted es cristiano, usted tiene que estar predicando, usted tiene que estar enseñando, usted tiene que estar siendo testigo de Cristo, usted tiene que estar orando, usted tiene que estar impulsando el evangelio, hermanos, a todas las naciones del mundo. ¿Por qué? Porque de esa manera la iglesia está preparada para la segunda venida de Cristo. Y por último, hermanos, el séptimo llamado que Jesús hace a su iglesia para que se prepare a su venida, capítulo 3, versículo 15 de Apocalipsis, es un llamado a superar la tibiez espiritual, porque los tibios y los fríos no se irán con Cristo en el rapto, hermano. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto yo le llamo un llamado al avivamiento personal. Cada uno de nosotros tenemos que buscar el avivamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tenemos que buscar la gloria del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano. El fuego pentecostal del Espíritu en nuestra vida tiene que ser buscado por la iglesia. Hermanos, la iglesia que estará preparada para el rapto es la iglesia que está llena de la gloria de Cristo. Es la iglesia que está llena de la gloria del Espíritu Santo. Pero lamentablemente, hermanos, muchos de nosotros hemos menospreciado al Espíritu Santo. Algunos solamente lo tienen como una idea teológica en su mente. Algunos, por lo que dice la Biblia, dicen: sí, el Espíritu Santo existe, pero no hay experiencia en su alma, en su espíritu con el Espíritu Santo. No hay fuego de Dios en su espíritu. Hermano, la Biblia dice, palabra de Cristo, cuando se refirió a Juan el Bautista, él dijo: Juan era una antorcha que iluminaba, gloria al Señor. Y sabe que Dios quiere que cada uno de nosotros y su iglesia en este tiempo, la iglesia que será arrebatada por el Espíritu Santo, hermanos, es aquella que está llena de la gloria de Dios. La Biblia dice que Dios vendrá a buscar una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. ¿Se acuerda usted de otra parábola? La de las 10 vírgenes. 5 insensatas. ¿Y en qué se manifestó la insensatez de ellas? No tenían aceite, hermano. No tenían fuego del Espíritu en sus vidas. Y en el momento más importante de su recorrido cristiano, hermanos amados, la lámpara se les apagó y no pudieron entrar a ver a su amado y entrar con el novio a las bodas. ¿Por qué? Porque no tenían aceite. Y el aceite es tipo de la unción, de la llenura, del fuego, del poder, del avivamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Se quedaron, no pudieron entrar.
Tipo, hermanos, de que algunos no podrán irse en el rapto porque no están llenos del Espíritu Santo. La gloria de Dios no está en ellos. Y dicen las 5 sensatas. ¿Por qué fueron sensatas? Prudentes. Porque tenían aceite. Tenían aceite en la lámpara y tenían un depósito adicional lleno de aceite. Estaban llenas del Espíritu, hermano. Estaban rebosantes del Espíritu Santo. Estaban llenas de la gloria de Dios. Y es por eso que ellas sí, hermanos, estaban preparadas para entrar con el novio a la fiesta de bodas. Pero vean las insensatas, lo que yo le llamo la picardía salvadoreña. Le dice: miren, fíjense que nosotros no tenemos aceite, ¿por qué no nos venden un poquito aquí? Hagamos un trance aquí inmediato. Esa es la picardía salvadoreña. Siempre queremos salir adelante a Dios. Pero vea qué inteligentes las sensatas. Les dicen: miren, vayan ustedes a comprar a aquel que lo vende. ¿Y quién es el que vende el aceite? ¿Quién es el que tiene el aceite para la iglesia? El Espíritu Santo. Se trata de buscar a Dios, hermanos. Se trata de levantarnos de la silla. Se trata de doblar rodillas. Se trata de buscar la gloria de Dios. No sé si algunos han venido al culto hoy arrastrados por alguien que los trajo a la fuerza, o arrastrando los pies. Se han olvidado de aquella gloriosa palabra que dijo el salmista cuando dijo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo, y estar en la casa de Dios era su deleite. Hacer la voluntad de Dios en comunión con Él, hermanos, era lo más grande de su vida. Y eso es el resultado de una vida llena del Espíritu Santo. Pero aquel que no está lleno de la gloria de Dios, hay que estarlo convenciendo. Imagínense, hay que estarle ofreciendo tamales y pan dulce, hermanos, para que los hermanos vengan a la iglesia. Les vamos a dar pan dulce, hermanos. Vamos a dar tamales bien ricos, y café y chocolate, hermano. Amado hermano, necesitamos la gloria del Espíritu Santo. Necesitamos decirle al Espíritu Santo: llena mi vida. Necesitamos decirle: Señor, dame el fuego de tu Espíritu Santo. Necesito la gloria de Dios, porque, hermanos amados, la Biblia dice que Dios vendrá a buscar una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Dice Génesis 5:24 que Enoc caminó con Dios. Y por el hecho de que Enoc caminó con Dios, dice, Dios lo traspuso al cielo. Ese es un tipo de la iglesia, y es un tipo del cristiano que está preparado para la venida de Cristo. ¿Cómo nos preparamos para la venida de Cristo? Tenemos que caminar día a día, segundo a segundo de nuestra vida. Hermanos, tenemos que caminar con Cristo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en este día, Señor, por darnos la oportunidad, oh Dios, de leer y de exponer tu santa palabra. Señor amado, tú vienes pronto. Tú vienes, puede ser hoy, puede ser más tarde, mañana, pero la verdad en nuestro corazón es que tú vienes por tu iglesia, vienes por mí, vienes por los redimidos, vienes por aquella iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, que se ha preparado para su marido. Señor amado, tú vienes pronto, Padre. Que esa sea la convicción en nuestro corazón, para que Satanás no gane ventaja en nuestras vidas y nos desvíe, Señor, hacia las cosas de este mundo, y nos entretenga en las cosas triviales, pasajeras, efímeras de este mundo, sino que nos mantengamos enfocados en los valores eternos, porque es ahí nuestro destino final, Padre. Nuestro destino final es la gloria de Dios, no este mundo, Padre. En este mundo vamos a vivir segundos, aunque tengamos 100 años. Será una milésima de segundo, pero la eternidad, Señor, aleluya, ese es el destino de tu iglesia. Oh Padre, el destino de tu iglesia es la eternidad contigo.
Y hacia eso debemos de apuntar cada día, Señor, en nuestras vidas como hijos de Dios, como cristianos, como siervos de Jesucristo. Señor amado, tú vienes pronto, Padre. Debemos de retener lo que tenemos para que ninguno tome nuestra corona, Señor. Tenemos que resguardar nuestra vida en ti, oh Dios. Oh, prepáranos, Jesús, para ese encuentro contigo, Señor. Póngase de pie, amados hermanos. ¿Usted siente en su espíritu la convicción de que está preparado para la venida del Señor si Él viniera ahora mismo? Si no tiene el testimonio del Espíritu Santo de que usted está preparado, preparada para la venida de Cristo si fuera ahora mismo, es porque Dios le está llamando, porque Dios nos advierte, nos anticipa. Él nos llama anticipadamente para que pongamos nuestra vida delante de Él, para que santifiquemos nuestra vida delante de Él, porque Él viene como ladrón en la noche, sin previo aviso. Las señales están cumplidas. El escenario está puesto en las naciones, en el mundo. Cristo viene, Cristo viene. Y usted y yo tenemos que estar preparados para su venida, ahora mismo. Si usted necesita orar al Señor para prepararse, para tomar decisiones firmes, de amar a Cristo, de amar a Dios sobre todas las cosas, de guardarse de este mundo y del pecado que nos asedia, de llenarnos de la gloria del Espíritu Santo, de llenarnos de la palabra de Cristo para predicarla, para llevarla a las naciones de la tierra. Hable con Dios ahí donde usted está. Dígale: Señor, aquí está mi vida, Padre. Soy tu hija y tu hijo, pero necesito estar seguro, estar preparado, Señor, 100%, como aquellas vírgenes prudentes, Señor, que estaban preparadas para el momento de tu llegada, Señor. Que así también cada uno de los que estamos aquí, Padre, que ninguno se pierda, Señor amado, que todos podamos ese día, ese momento, que puede ser hoy, puede ser más tarde o mañana, Señor, de tu venida, poder decir: Señor, aquí estoy. Este es el momento que he esperado toda mi vida, Jesús, de poderme encontrar contigo, Señor. Aquí está mi vida, Padre. Oh, Señor amado, tú vienes pronto, tú vas a cruzar, tu voz va a cruzar esa atmósfera tarde o temprano, Señor, llamando a tus hijos: ven, hijo mío, hija mía. Ahora ha llegado el momento de nuestro encuentro, ha llegado el momento de nuestra comunión eterna. Señor, que podamos estar preparados, nuestros oídos afinados, nuestra vida consagrada y dedicada 100% a ti, para ese momento glorioso, Señor, que tu iglesia espera, Padre. Límpianos de toda contaminación de carne y de espíritu, Padre. Límpianos, Señor amado, de toda influencia de Balaam, de toda influencia de los nicolaitas, de toda influencia, Señor, de Jezabel, de toda influencia de pecado, Señor. Dios mío, guárdanos, presérvanos para vida eterna, Padre. Señor, que podamos decirle no al pecado con autoridad, que podamos renunciar al pecado con autoridad, Señor. Oh, Dios mío, que podamos con convicción firme amarte a ti, Jesucristo, con todo mi corazón, amar tu palabra, amar tu venida, Señor. Convicciones sólidas, profundas en mi corazón, Señor. Limpia tu iglesia, Padre. Santifica tu iglesia, Padre. Santifica a tus ministros, Padre. Oh, santifícanos, Señor amado, de toda influencia del enemigo.
de toda influencia del mundo, Padre, porque el mundo pasa y también sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer. Padre mío, prepara tu iglesia para tu venida. Señor, te pido que ninguno de los que estamos aquí no se pierda. Señor, que todos podamos proceder a aquel día glorioso. Aleluya, Jesús, nuestros hijos, Padre. Padre, toca a aquellos miembros de la familia, Señor, que han rechazado tu amor, que han rechazado tu gracia, Padre. Convéncelos para que no se pierdan, para que todos procedan al arrepentimiento, Señor, para que podamos estar listos, preparados para tu venida. Señor, trae avivamiento, Padre, a este país abatido por la maldad, abatido, Señor, por el pecado. Mi Dios amado, trae, Padre, un despertar espiritual a aquellos miembros de la iglesia que han enfriado su corazón, Señor amado, que ya no tienen aceite en sus lámparas, Padre, para que podamos buscar, Señor, ir y comprar sin dinero, sin precio, aquel que tiene la unción que nos hará prevalecer hasta el final, Señor, en nuestra carrera cristiana. Oh Padre, obra en tu iglesia, Señor. Prepáranos para vida eterna, Padre. Este no es nuestro destino, Señor. Nuestro destino está en tu gloria, en tu presencia, Jesús. Prepara esta iglesia, Señor. Despierta a los que están dormidos, Señor. Aviva a aquellos que están, oh Dios amado, alejados de ti. Trae a los hijos pródigos, Señor, para que se reconcilien contigo y te puedan seguir fielmente, Señor amado. Llena de tu gloria a nuestros hijos, para que ninguno de ellos se pierda, para que ninguno de ellos se quede, Padre, aquí en este mundo perdido, dominado por Satanás en el futuro, Padre amado, sino que nuestra familia, como dijo aquel siervo tuyo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre amado, que mi casa y yo te sirvamos.